El tema de este encuentro, como sabéis de sobra, es brujas, magos y chamanes. A ver las hayas. Bueno, es el título que les puse yo por ponerle algo. A mí me gustaría, antes de empezar con mi charla, que más sacerdotisas, hablaré seguramente en el curso de introducción de este libro, La Rosa Blanca, de Robert Graves, escritor, poeta, ensayista, antropólogo, educador, que perteneció en su día al grupo de Francia y de Inglaterra y que luego buscó refugio en Mallorca y allí murió y allí está enterrado. Bueno, en este libro que rastrea las huellas de lo que fue el matriarcado, la fase del discurso de los originales, la anterior al patriarcado de la historia de la humanidad, y aquí, ojeándolo, me he encontrado una postdata escrita por el propio Grace en 1960, que este libro, que en su día suscitó unas pocas polémicas, porque él rastrea por una parte las huellas del matriarcado, y lo que me viene a decir que fundamentalmente es una perspectiva poética. Grace era poeta, entonces él rastrea cómo la poesía es una actividad fundamentalmente femenina, es una actividad yin, la actividad yang es masculina, es una actividad lunar, la luna es yin, la luna es femenina, el sol es masculino, es el yang, y cómo el retorno del matriarcado, o mejor dicho, el mantenimiento de la llama del matriarcado encendida se ha llevado a cabo en la poesía. En la medida en que la mujer ha sido la gran inspiradora del género madre de la literatura, que es la poesía. Es verdad, por supuesto que la poesía ha tocado muchos temas, pero si tuviéramos que escoger uno determinante, vertebrador de la actividad poética de los seres humanos, tendríamos que acudir a la mujer. La mujer ha sido la mujer, el amor y todo lo que alrededor de la mujer ha sido la gran inspiradora de la poesía. Entonces, Robert Graves explica aquí por qué es poeta y cómo es poeta. Y en un determinado momento este libro, en los años 60, bueno, se convirtió en un libro de referencia de los hippies. Y bueno, y entonces naturalmente se intentó incorporar a Grace pues, a muchos de los elementos que los hippies manejábamos. Y si digo manejábamos es porque yo también lo fui, y estuve en Kathmandu, y en la India, y en Bali, en Goa, y en todos los santuarios hippies, en la época en la que verdaderamente el hippismo se convirtió en la revolución cultural de la historia de aquel momento. Pues bien, me he encontrado leyendo esta postdata escrita en 1960, añadida al texto original por el propio Grace, que de repente, sin comerlo ni beberlo, se convirtió, pues como digo, bueno, pues una especie de ídolo, una especie de mojón señalizador de los hippies, ¿no? Y él no quería ser eso. Entonces escribió lo siguiente y yo lo aplico a mí mismo. Porque también yo, en cierta medida, a los ojos de mucha gente, salvando todas las distancias que hay que salvar, me he convertido también en un punto de referencia de muchas cosas de las que no soy. Lo que dice es un cuadro de Grace aquí, dice: no soy cristo, eludo la participación en la hechicería, el espiritismo, el yoga, la buenaventura, la cartomancia, la escritura automática y cosas parecidas. Vivo una vida sencilla, normal, rústica, con un amplio círculo de amigos cuerdos e inteligentes. No pertenezco a culto religioso alguno, a ninguna sociedad secreta, a ninguna secta filosófica, ni confío en mi intuición histórica si no se le puede verificar. Bueno, hecha esta definición, y ya sobre todo a las personas que por primera vez acuden a los encuentros evolutivos, vamos a hablar un poquito, no de los chamanes, o los chamanes en por ejemplo, como María Poveda, ni de los magos. Yo mi intervención va a tratar únicamente de las brujas. No probablemente sean los chamanes, que sean muchísimos, pero los chamanes fundamentalmente son médicos. Los chamanes son curanderos, los chamanes son terapeutas tanto desde el punto de vista físico, biológico, plantas, medicinas, técnicas de sanación, como en lo que, utilizar una palabra muy moderna, que por supuesto no existía en la época de las grandes culturas chamánicas, es el psicoanálisis. Los chamanes, el hombre que en el seno de una tribu, de una aldea, en una determinada mini sociedad, ejerce esas funciones esenciales para que la vida siga. Bueno, ese es el chamán. El hechicero, el mago cree en la magia, o por lo menos utiliza la magia, o por lo menos intenta engañarnos a los demás diciéndonos que la magia es una función. Yo no creo ni poco, ni mucho, ni nada en la magia. Cuando yo hable aquí de brujas, no voy a hablar de esa especie de versión popular que se tiene de las brujas, como personas que elaboran filtros mágicos, filtros de amor, cosas de adivinación, todo esto. A mí todo eso me parece patrañas.
patrañas a veces divertidas, patrañas a veces interesantes, pero que, en fin, en las cuales no creo ni en la magia negra ni en la magia blanca, en ninguna de las dos. No creo que en la historia del universo haya existido nunca un solo acto de magia. De la misma manera que, en fin, llevándolo a otros terrenos, no creo que haya resucitado nunca nadie en la historia de la humanidad y no creo que haya existido jamás una mujer que haya concebido un hijo sin problema. El término bruja es un término sumamente ambiguo que ha sufrido, bueno, pues una serie de superposiciones semánticas que lo han desvirtuado. Yo he mirado el tumbaburros, he mirado el diccionario, siempre hay que consultar el diccionario. Seguramente no hay un libro más iluminador que el diccionario. O el diccionario, en este caso, yo he consultado el SECO, que es mi diccionario de la lengua española favorito, y me he encontrado con que si uno busca bruja, bueno, no dice nada, te remite a bruja. Cuando el brujo y la bruja son cosas muy distintas. El brujo ya acude a brujo y entonces, bueno, dice, por supuesto, dice brujo es el que practica la brujería, no es decir nada, ¿no? Es una tautología absoluta y ya luego, avanzando en las acepciones sucesivas, bueno, pues dice brujo, personaje imaginario, vale, bruja, claro, personaje imaginario y maligno de las tradiciones populares. La clásica imagen de la bruja desgreñada, fea, desmontada, que va a caballo de una escoba, y se mete por la chimenea en las casas y, en fin, y enreda a los habitantes. Luego también dice mujer malvada. Y luego también dice mujer astuta. Bueno, claramente todo esto transmite una idea de la bruja que no es la. Yo tengo una idea de la bruja. Es curioso porque la gente hablando, no es lo mismo ser bruja que ser una bruja. De la misma manera que no es lo mismo ser puta que ser una puta. Si yo digo a una mujer, tú eres una bruja, se enfada. La estoy insultando, la estoy efectivamente llamándola fea, malvada, astuta, manipuladora. Pero si le digo, eres bruja, no solo no se enfada, sino que se siente halagada. Bueno, yo voy a hablar sin el artículo indeterminado. Yo no voy a hablar de unas brujas. Yo voy a hablar de la bruja. La bruja es lo que sobrevive, por una parte, del matriarcado, de las diosas blancas, y por otra parte, y sobre todo, en lo que se refiere a la cultura occidental, del culto de Venus. Yo creo que todos los troqueles fundamentales de la psicología de los seres humanos se forjan en la prehistoria. Y que si queremos entender a los seres humanos hay que acudir a la prehistoria. De igual manera que quienes somos ahora, todas las personas que estamos aquí, nuestros troqueles psicológicos, nuestras pautas de conducta, vienen de la infancia. Los etólogos, con Conrad Lorenz a la cabeza, bueno, se dieron cuenta estudiando el comportamiento, por ejemplo, de los patitos o de los pollitos y tal, que hay un momento en la vida del cachorro o del polluelo y tal, que poco después de nacer segrega serotonina. Y el patito, que en el momento en que segrega esa serotonina no ve a la madre pata, sino que ve a una mujer, o a un hombre, o a un gato, o a un perro, se cree que su madre es el gato, el perro, esa mujer o ese hombre, y ya toda su vida, y va detrás. De hecho, el patito va siempre detrás, cualquier persona que se haya encontrado un patito por la calle, y muchos lo hemos hecho, habrá asistido a ese experimento. Pasa también con los gatos, pasa con todos los animales, pasa, por supuesto, con los niños, en fin, de ahí la estrecha relación que tiene el niño con la madre y con el padre, y es en esos momentos de la infancia cuando se forman los grandes troqueles de nuestro consciente individual, de nuestro inconsciente individual y también del inconsciente colectivo de la humanidad. Entonces yo creo que en la época de las cavernas se forjan dos grandes arquetipos, uno masculino y otro femenino, y que lo queramos o no, y por supuesto ahora no se quiere ser así, pero el arquetipo femenino es el arquetipo de la bruja y el arquetipo masculino es el arquetipo del cazador. Bueno, el hombre salía de la caverna y se iba a cazar, tenía que traer sustento. Bueno, de la misma manera que hasta hace muy poco tiempo han sido los varones los que se han encargado de traer sustento a las casas. En cambio, la mujer se quedaba en la caverna. Se quedaba en la caverna cuidando del fuego. Era necesario el fuego para cocinar. Y la cocina era un laboratorio químico, era un laboratorio alquímico, era un laboratorio biológico, era realmente un laboratorio científico, y la tarea de esa bruja, comillas, metida en la caverna, al utilizar la comida, estaba haciendo algo extraordinariamente noble, extraordinariamente científico y extraordinariamente interesante, mientras el hombre, bueno, pues iba por ahí a tratar de diplodocus o lo que fuera.
La verdad es que estos dos arquetipos, estos dos prototipos humanos del cazador y la bruja, si le echamos un vistazo alrededor, incluso ahora, en plena época de la globalización, de la democracia, de todas estas cosas, pues nos encontramos con que las mujeres son más caseras, siguen siendo más caseras que los hombres, y a los hombres pues les gusta, en fin, aparte de trabajar y todo esto, que también les gusta ya trabajar, obligatoriamente, pues sale, se va a la taberna, se va a unos amigotes, se va a tomar unas cañas, se va a ver un partido de fútbol. Por supuesto que ahora hay también mujeres que hacen eso, pero son pocas. Y yo creo que lo hacen un poco a regañadientes. Y los hombres también, por supuesto, pueden quedarse en casa y cambiar los penales de los hijos, pero lo hacen a diario. Es decir, el viejo arquetipo del cazador y la bruja yo creo que permanece, que es inamovible y que no desaparecerá nunca de la historia. Es curioso, por ejemplo, si más lejos, en fin, buscando siempre estas paráfrasis entre lo remoto y lo cercano, como la mujer cuidaba el fuego, era la que se preocupaba de que el fuego estuviera encendido, pero el fuego no lo encendía la mujer, el fuego lo encendía el varón, entre otras cosas porque requería, bueno, cierta destreza tecnológica, que la mujer no había estudiado, y cierta fortaleza física de la que la mujer carecía. Entonces el hombre encendía el fuego y se iba a cazar con sus amigotes. Y la mujer se quedaba cuidando el fuego. ¿Y qué han hecho hasta hace muy poco tiempo los hombres en casa? Una de las tareas fundamentales asignadas al imaginario masculino era arreglar los plomos. Cuando se fundían los plomos de la casa, eso siempre lo arreglaban los hombres, ¿no? La mujer jamás. Bueno, yo creo que es una reminiscencia del hombre que encendía el fuego, ¿no? Y bueno, la mujer, además de esas dos nobilísimas tareas, mantener el fuego encendido y hacer la comida, tenía otra función todavía más noble, que era cuidar de los hijos, era educarlos, y eso era el futuro de la especie, y esa tarea estaba encomendada fundamentalmente a las mujeres. Bueno, ahora todo eso se ha transformado y el mundo se ha llenado de hombres que parecen mujeres, de mujeres que parecen hombres, de hombres que quieren ser mujeres, de mujeres que quieren ser hombres. Todo eso se ha transformado por completo, pero la verdad es que el fondo del inconsciente colectivo se nos ve la oreja continuamente, asoma por todas partes. Nos hemos acostumbrado a la idea, es una idea generada también por el discurso de valores dominantes, y generada por esa reacción al discurso de valores dominantes en aquel momento que ha sido el feminismo ultra, el feminismo radical, a la idea de que la historia de la humanidad ha sido permanentemente una historia que ha estado en manos del patriarcado, ha estado en manos de los hombres. Yo personalmente, no quiero meterme en este jardín, pero creo que eso no es verdad nunca, que no ha sido verdad nunca, que verdaderamente quien tiene el control de la sociedad es quien tiene el control de la vivienda. Y el control de la vivienda siempre ha estado en manos de las mujeres. Pero bueno, luego, efectivamente, el jefe de gobierno, el banquero, el economista, el notario, todos estos eran varones. Eso transmitía la falsa idea, de que vivíamos en un patriarcado. Yo creo que eso no ha sido así, pero no quiero hablar de esto. En cualquier caso, lo que demuestra este libro y demuestra Fraser en La Rama de Oro y demuestra muchísimas personas más, muchísimos investigadores, es que en remotas épocas, que no podemos saber exactamente cuáles, pero desde luego se remontan a la prehistoria, no hubo un patriarcado, no hubo un patriarcado, hubo un matriarcado. Y no ya en la casa, sino el poder en general estaba en manos de las mujeres. En la contraportada de este libro de Robert Grace se lee: la diosa blanca nos narra cómo en Europa y en Oriente Próximo existían culturas matriarcales que adoraban a una diosa suprema y que reconocían a los dioses masculinos solo como hijos, consortes o víctimas para el sacrificio. Estas culturas fueron eliminadas por la irrupción del patriarcado que arrebató a las mujeres su autoridad, elevó a los consortes de la diosa a la supremacía divina y reconstruyó mitos y rituales para ocultar el pasado. Según Graves, la verdadera poesía, inspirada por la musa y su símbolo principal, la luna, aún sobrevive como recreación intuitiva de la antigua veneración a la diosa frente al patriarcado del dios masculino y su racionalidad inspirada por el sol. La idea de Graves de un poder divino femenino que se manifiesta bajo diversos nombres y formas en las diosas del mundo antiguo tiene mucho en común con el concepto del eterno femenino, que fascinó a tantos escritores al final del siglo XIX. Es muy curioso que nunca se haya hablado, yo nunca he oído hablar del eterno masculino. En cambio, del eterno femenino habla todo el mundo, ¿no? Es curioso que en una cultura de siglos supuestamente sometida al patriarcado no se haya elaborado el concepto del eterno masculino, y en cambio sí se ha elaborado el concepto del eterno femenino, que en realidad es lo divino femenino. Es un atributo teológico, es un atributo religioso, es un atributo sobrenatural. Pero todo esto, de lo que habla este libro, de lo que etc., se remonta al culto de la magna.
El culto de la Magna Mater, que se encuentra en todo el Mediterráneo y en el Oriente Próximo, incluso lo podemos encontrar en otros lugares más remotos de la geografía del planeta. Bueno, es la principal manifestación de la diosa blanca, la principal manifestación del matriarcado. Es un culto post-diluviano. En todas las culturas, en la memoria de todas las culturas de la tierra, eso vale para la cultura occidental, y vale para la cultura judía, y vale para la cultura musulmana, y vale para la cultura de Japón y de la India, y de todas partes existe el recuerdo legendario de Fujimori. Es impresionante, yo lo rastreo un poco en Milagros Sabidos de la Historia Mágica de España, la cantidad de testimonios diluviales que atesoran las distintas culturas. Es evidente que en algún momento de la historia, o de la prehistoria, se produjo esta especie de maremoto, de tsunami, de inundaciones que prácticamente destruyeron todo lo que había antes y tuvieron que volver a empezar de cero. Y probablemente el matriarcado, probablemente el culto a la Magna Mater, el culto a la diosa blanca, o a las diosas blancas, se remonta al momento en el que las aguas descendieron, ese momento en el que Noé, por fin, llega la paloma con la rama de olivos, se da cuenta de que el agua está descendiendo y vuelve a repoblar la tierra. En ese momento las mujeres adquieren una importancia extraordinaria, porque es la única manera de que la especie sobreviva está en las mujeres, está en el vientre de las mujeres. Es el mito de la fertilidad. Estamos hablando de una época en la que las personas, en la que nadie forzosamente establecía una relación entre el coito y la generación. Simplemente las mujeres se quedaban embarazadas y no se sabía por qué. Y por supuesto no había forma de controlar eso, ni se conocía la ovulación, ni el método Gino, las mujeres se quedaban misteriosamente, mágicamente embarazadas, y eso era lo que permitía volver a repoblar el mundo después del diluvio, lo que permitía el instinto de conservación de la especie se manifestaba ahí. De ahí que la mujer se convirtiera en un objeto de culto. Eso está perfectamente representado en épocas ya muy posteriores, prácticamente en todas las religiones de la tierra. La diosa Isis, en Egipto, se representa siempre con su hijo, Horus, que está sentado en su regazo. Esa iconografía de Isis, la diosa egipcia, se va a reproducir, por ejemplo, en las infinitas vírgenes con niño que pueblan toda la iconografía cristiana, que son prácticamente facsímiles de Isis con Horus, la Virgen María con el niño Jesús. La Virgen María, evidentemente, la Virgen María no tiene ninguna importancia histórica, ninguna importancia fehaciente en los evangelios, en las fuentes del cristianismo. Prácticamente casi no hay alusiones a la Virgen y desde luego en ningún momento se la presenta, con la importancia y con el significado que muchos siglos después, o varios siglos después, se la adquirió. La divinización de la Virgen María se produce precisamente por este impulso del subconsciente que el cristianismo no pudo frenar. El cristianismo no lo permitió vivir. Jesús y todos los apóstoles eran hombres, etc., pero no determinaban por este impulso del inconsciente colectivo de la humanidad, este recuerdo, esta reminiscencia de la Magna Mater, obligó a los teólogos del cristianismo con objeto de que la gente les siguiera, con objeto de convencer a las masas, de que las masas les siguieran, convirtieron a la Virgen, la sacaron con pinzas de esas breves alusiones que existen en los evangelios y la convirtieron en un personaje, en cierto modo, dentro del cristianismo más importante incluso que Jesús, al menos por lo que se refiere a la península ibérica, por lo que se refiere a España. España no es un país cristiano, sí, es un país cristiano, o lo ha sido, pero es sobre todo un país mariano. De hecho, en España se ha acuñado una ciencia que no ha existido en ningún otro lugar que yo sepa de la tierra, que es la mariología. Yo tuve un profesor en la universidad, que era profesor Morales Oliver, gran profesor, por cierto, que era profesor de literatura hispanoamericana, pero que fundamentalmente era, y así se titulaba, un mariólogo, que es una ciencia verdaderamente extraña, ¿no? La mariología. Bueno, basta ir a las procesiones andaluzas, a la Semana Santa sevillana, para darse cuenta del anacronismo que existe entre las imágenes que desfilan por las calles, con los costaleros, tan bonitas, tan vivas, donde el hijo es más viejo que la madre. Las vírgenes, todas, la Macarena, la Trianera, todas las vírgenes de Sevilla son adolescentes, son jovencitas guapísimas por lo demás. Y la gente del pueblo dice guapa, guapa, guapa. Incluso esto lo he oído yo, ya, la gente está ya un poco borrachita, a las 5 de la mañana y pasa la Trianera, pasa la Macarena, y los jóvenes le llaman puta, 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 no como absurdo, al contrario, como una mujer. Podrían llevar a tener un porque la bruja es la puta en el mejor sentido. La bruja es la mujer liberada, la bruja es la diosa blanca. La bruja es lo que sobrevive
después de la laminación, después de la pisoladora del cristianismo, de lo que se llamó libertad.